Arrancamos con la segunda parte de Café Conciencia, Mujeres Andaluces en la Ciencia, que es la parte de entrevista virtual, donde charlaremos con Matilde Fernández. Matilde, además de una de las dos únicas directoras de centros del CSIC en Andalucía, en concreto dirige el Instituto de Astrofísica ubicado aquí en Granada. Ella, de pequeña, fue al Colegio Sagrado Corazón de Sevilla y cursó COU, lo que hoy es segundo de bachillerato, en Madrid. Más tarde se decantó por las ciencias físicas, que estudió en la Complutense y se doctoró en la Universidad Autónoma en 1993. Ha trabajado durante 7 años en centros del extranjero, 2 en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y 5 en Alemania, en el Instituto Max Planck de Astronomía y en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Luego regresó a España y lleva unos 12 años trabajando en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, desde donde de mayo de 2009 es directora. En el ámbito investigador se dedica fundamentalmente al estudio de la formación de estrellas de baja masa y desde 2007 participa en la construcción de una cámara infrarroja para 2 telescopios de Calar Alto en Almería. Por otra parte, desde antes de empezar la carrera pertenece a la Agrupación Astronómica de Madrid. Como otros muchos astrónomos, Matilde se desplaza a veces al Observatorio de Calar Alto, donde se duerme de día y se manejan los telescopios de noche, esperando a que las nubes no hagan acto de aparición e impidan desarrollar esas ansiadas observaciones de tal región del cielo. Esas capturas de trocitos de cosmos que permiten comprobar que la teoría que previamente ha diseñado sobre tal o cual tema es correcta. Además de mirar al cielo, Matilde pisa el suelo en sus paseos a pie o en bici. Le gusta viajar y callejear si permanece varios días en un mismo sitio. Descubrir, como buena científica, también los sitios terrenales. Y sobre todo, le encanta la tranquilidad de una buena lectura alejada del mundanal ruido y la montaña. Hoy hablaremos de estrellas, de telescopios, de observatorios y de las investigaciones andaluzas en este ámbito. Y contestaremos a las cuestiones que ya habéis planteado en Twitter, en el hashtag Café Conciencia, y a las que pregunten los asistentes hoy a la sala, que son alumnos de secundaria y bachillerato de centros educativos granadinos. Comenzamos, Matilde, con tu área de investigación, el proceso de formación de estrellas. ¿Cómo se forma una estrella? Bueno, buenos días. Una estrella se forma a partir de gas y polvo que hay en la galaxia. Esto probablemente lo habréis visto. Mirando por la noche al cielo se ve esa banda brillante que es la Vía Láctea. Pues esta es nuestra galaxia y aparte de las estrellas, que es lo que sobre todo se ve, pues hay unas nubecillas, se ven algunas, ¿no? Por Orión, por ejemplo, veis una en la parte de la espada. Y esas son nubes de gas y un poco de polvo que en el momento en el que por algún fenómeno, y ahora eso no lo vamos a discutir, una de las regiones empieza a tener mayor densidad, una compresión por algún motivo, entonces empieza a ejercer una atracción sobre el resto de la materia del entorno que cae hacia ese núcleo un poquito más denso, que a su vez se vuelve más denso y vuelve a atraer a materia de alrededor. Y ese es el núcleo en torno al que se forma, o que va a dar lugar a protoestrellas. Este proceso que nosotros llamamos de acreción de materia, que es la caída de materia desde esa nube hacia el núcleo denso, es lo que finalmente da lugar a la formación de una estrella más pequeña, más intermedia como el Sol o más masiva como las más brillantes que hay por el universo. Y así se empieza a formar una estrella y nuestra estrella, la que más cerquita tenemos, es el Sol. ¿Cómo se formó el sistema que rodea a esa estrella, el sistema solar? Bueno, el resto de los cuerpos del sistema solar, los planetas y otros cuerpos menores, se forman también a partir de esa misma nube de gas y polvo que hay original. Y es que el proceso de formación de una estrella, aunque parezca mentira, a lo mejor, es un poco ineficiente. Entonces, de lo que es la materia que hay al principio, un poco, digamos, el depósito, la reserva a partir de la cual se podría formar la estrella, se disipa bastante durante el propio proceso. Una gran parte, en teoría, va a formar parte de la estrella, pero queda todavía un remanente que es materia que queda orbitando alrededor de la estrella en forma así, en principio, de partículas muy pequeñas. Para que os hagáis una idea,
en el proceso de formación de la estrella, la nebulosa se convierte, visto desde fuera, en una especie de remolino en el que tendríamos a la estrella en el mismo centro, un centro que va adquiriendo más brillo. Entonces sería una especie de remolino de gas y polvo de cierto brillo, sobre todo un brillo muy intenso en la parte de la estrella. Entonces, ese material de alrededor que define, digamos, el remolino, cuando ya la estrella se va formando, ese material se va enfriando. Y llega un momento en el que deja de caer ya sobre la estrella, entra en unas órbitas casi un poquito estables, más o menos, hay que tener en cuenta que aquí todavía está formándose todo. Entonces, esas partículas, muy al principio, son granitos de polvo como los que vemos en una playa de arena muy finita, pero cuando ya todo se va enfriando, las colisiones entre estos granitos dan lugar a partículas de mayor tamaño. O sea, no serían colisiones destructivas, sino que se van pegando, ¿no? Por así decir. Se habla de una conglomeración, ¿no? Entonces, estas partículas van pasando a tener pues, un tamaño ya de unos milímetros, se siguen enfriando, siguen colisionando y pegándose, ya dando lugar a partículas de más tamaño, centímetros, ya empieza a haber piedras pues, como las que conocemos nosotros en los jardines. Después, estas siguen colisionando y, como decía antes, ¿no? Muchas colisiones no son destructivas, sino que llevan a que este material, que está un poco caliente, cada vez más frío, pero está caliente, pues puede fundirse, o sea, fundirse en el sentido de unirse, perdona, ¿no? Y de esta manera pues va dando lugar a cuerpos de cada vez más masa. Unos llegan a tener bastante masa y captan también parte del gas que hay en esta nebulosa, así que está girando en forma de remolino. Otros se quedan más desnudos, ¿no? Lo que conocemos los núcleos rocosos, y finalmente lo que va ocurriendo es que cuando ya van pasando, y ahora ya sí que hablamos, no he hablado de la escala de tiempo, pero de muchos millones de años, la estrella central, desde que se inicia el proceso, tarda unos poquitos millones de años en convertirse en algo muy parecido a una estrella. Y tarda unos 60 o 70 millones de años en convertirse en una estrella hecha y derecha, que diríamos, Por ¿no? ejemplo, nuestro Sol, ¿qué edad tiene? Pues ahora el Sol está a la mitad de su vida normal, por así llamarla, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que a veces que sí, lo que es la etapa en la que vive de la combustión del material que lo forma, y tiene 5.000 millones de años. Y se supone que va a vivir otros 5.000 más, o sea, en total unos 10.000 millones de años. Si lo comparamos con la vida de una persona, ¿cuántos años tendría el Sol? Pues el Sol, teniendo en cuenta a lo mejor que la esperanza de vida media ahora mismo son como 75 años, si no voy yo muy equivocada, pues el Sol ahora tiene como unos 38, así, un chico guapo. Cercano, rondando los 40. Sí, casi. Entonces ha hablado de ese proceso inicial que tiende a unir la materia y se forman los planetas. ¿Cuáles son los requisitos para que alguna parte de esa materia conglomerada se considere un planeta? Pues para que sea un planeta se le pide primero que esté orbitando en torno a la estrella central, ¿no? En nuestro caso el Sol. O sea, que no sea un cuerpo que orbita en torno a otro que a su vez orbita en torno al Sol, ¿no? Por ejemplo, la Luna, pues eso se queda fuera. Entonces, el primer requisito. Segundo requisito es que en ese ir acumulándose materia, esas partículas que se van pegando, a decir, tiene que adquirir masa suficiente como para que en su evolución termine con una forma bastante esférica. Entonces, en este proceso de ir acumulando materia, el planeta es todavía una cosa, a lo mejor habría que describirlo como pastoso, y debido a su giro pues podría conseguir una forma, acabar con una forma u otra. Cuando ya tiene suficiente masa, por equilibrio en la materia termina con una forma bastante esférica. Y el tercer requisito, y para eso necesita también un tiempo, es limpiar su órbita de otros cuerpos. Entonces, así, por ejemplo, lo que ocurre hoy en día en la Tierra, ¿no? Que prácticamente nunca nos chocamos con nada. Es decir, no cae ningún otro cuerpo pequeño sobre la Tierra, porque la órbita nuestra, igual que la de Mercurio, Venus y otros planetas del sistema solar, está ya muy barrida y muy limpia de objetos. Y, por ejemplo, Plutón, que antes se consideraba un planeta, ahora no, ¿cuál de esos requisitos no cumple? Pues Plutón no cumple el último, el de haber barrido su órbita de otros cuerpos, porque está en una región en la que hay
otros cuerpos llamados planetas enanos, ¿no? De un tamaño parecido al suyo, y luego hay otros cuerpos bastante más pequeños. Y hay algunos planetas que son como más vistosos que otros y que tienen unas peculiaridades como Saturno, que tiene esos anillos. ¿A qué se deben esas Sí. formas peculiares? Lo de los anillos de Saturno, bueno, de eso hay teorías también, lo digo así por adelantado. Lo que se piensa es que Saturno, que como sabréis, ¿no? Muchos planetas que tienen sus propios satélites, Saturno tiene los suyos, y se piensa que lo que nosotros vemos como los anillos son los restos de uno de esos satélites que se aproximó demasiado al planeta, entró en una órbita que va desembocando, cayendo sobre el planeta. Esto es lo que llamamos nosotros migración, ¿no? Entonces va desplazándose desde una órbita que a lo mejor podría haber sido estable, pero se va acercando hacia el planeta, y cuando se acerca mucho lo que siente son unas fuerzas de marea. Esto se llama a la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo que, al tener cierto tamaño, cierta extensión, pues sufre tensiones. La fuerza que se ejerce sobre las zonas más próximas al planeta son más pequeñas que sobre otras zonas de ese satélite, y entonces eso provoca una ruptura del satélite. El satélite se rompe, y entonces se piensa que los que nosotros vemos como anillos son fragmentos de ese satélite. Bueno, de todo el satélite no, porque lo que sí está claro es que estas partículas del anillo, bueno, de los anillos, que pueden llegar a medir varios kilómetros, esto hay que decirlo, tienen una composición de hielos que no es la típica del interior de los satélites, con lo cual se piensa que es la corteza helada de un satélite que se acercó demasiado a Saturno. Y la Tierra, que quizás no sea tan peculiar, pero es el nuestro. ¿Cómo se formó la atmósfera terrestre y nuestro planeta tal y como lo conocemos hoy? Pues bueno, nuestro planeta se formó igual que el resto de los planetas del sistema solar, en esa primera etapa, mientras que todavía se estaba formando el Sol. O sea que ahí, aunque haya diferencia de tamaño, hay que decir que todos tenemos la misma edad, o sea, una diferencia de unos poquitos millones de años. Entonces la Tierra se fue formando por ese aglutinar partículas, y bueno, están también las teorías sobre lo de la Tierra y la Luna, hasta el punto ya muy cercanos a lo que sería el momento final en la formación de la Tierra. Una colisión pudo a lo mejor ser responsable de la formación luego de la Luna, por arrancar un pedazo. Y la atmósfera, ese ya es un tema más delicado. Esto es, o sea, tenemos, como sabréis, solamente los planetas, cuando tienen una cierta masa, son capaces de retener esa atmósfera, esos gases que podrían haber venido de gases originales que había en la nebulosa. También pueden venir del interior del planeta. Al calentarse la materia para formar el planeta, o sea que sería una versión, digamos, protoplaneta, se liberan gases que hay en las partículas, entonces que se han ido aglomerando. Y bueno, ese no es el final de la formación de la atmósfera, porque esto lo que nos deja es una atmósfera muy primitiva en la Tierra. Entonces la atmósfera tal y como la conocemos hoy en día es una atmósfera evolucionada. Que tienen que ver otros factores. Claro, tanto de lo que es la radiación de la estrella nuestra, en este caso el Sol, como luego ya de cuando aparece la vida, que también ha afectado a la evolución de la atmósfera. Y si tuviéramos que hacer un recuento, ¿hay alguna posibilidad de conocer cuántos planetas hay hasta el momento? En todo, o sea, te refieres a nivel de estrellas y eso. Bueno, yo haría la cuenta, digamos, más por el otro lado. O sea, por ejemplo, bueno, para tener algunos números, ¿queréis? En la galaxia nuestra hay del orden de 100.000 millones de estrellas. Esto es un número gigantesco, ¿no? Entonces, ahora mismo, con las técnicas que nosotros conocemos, somos capaces de detectar planetas cuando cumplen ciertos requisitos, o están muy cerca de la estrella, y entonces la perturbación que provocan en la estrella, en su giro, es medible con los aparatos que tenemos hoy en día en la Tierra, o cuando por el contraste de brillo suficientemente pequeño, pues podemos verlo con imágenes. Esto solamente ocurre cuando hay planetas grandes en torno a estrellas pequeñas, muy pequeñas. Pero podríamos enfocar esto desde otro punto de vista, y es
cómo diseñar un modelo de formación de estrella en el que no salieran planetas. Y eso es francamente difícil porque, como decía antes, el proceso de formación de una estrella es bastante ineficiente. Siempre queda materia orbitando alrededor de la estrella que necesariamente se va a ir enfriando cuando ya baja todo lo que es el proceso muy activo y muy energético de formación de la estrella. Y entonces ese aglomerar partículas del remanente que ha quedado dando lugar a planetas es muy probable. Solamente hay casos en los que las colisiones entre los cuerpos que están orbitando alrededor de la estrella central, esto ahora hablo de los modelos, dan lugar a su vez a choques destructivos y en vez de ya fusionarse, se destruyen. Y entonces sí se han visto estrellas en torno a las que lo que se detecta es como un anillo de material, pero que no puede tener el tamaño del de los planetas, ¿no? Entonces yo diría que más bien es que una fracción muy alta de las estrellas sí van acompañadas de planetas. Y Matilde, ¿por qué es tan importante estudiar el sistema solar? Bueno, esto es por una cuestión nuestra de conocimiento, de entender nuestro entorno. Nosotros ahora en particular, en el campo mío, por entender el origen, ¿no? Cómo nos hemos formado, cómo se ha formado nuestro planeta, como nosotros. Y eso que, aparte del conocimiento, tiene algunos desarrollos tecnológicos que se implementan para esas misiones espaciales, esa investigación. Sí. Luego, ¿tiene alguna repercusión aparte de ese conocimiento del ser humano? Efectivamente. Para que nosotros podamos hacer esa investigación es necesario ir haciendo desarrollos tecnológicos. La astronomía observacional hoy en día y realmente desde yo diría que ya más de un siglo, está íntimamente ligada a desarrollos tecnológicos. Entonces se sigue avanzando y se sigue avanzando a pasos grandes en la medida en la que somos capaces de idear nuevos instrumentos, que son los aparatos que se colocan en lugar del ojo humano en el telescopio, o a veces incluso nuevos telescopios, ¿no? Entonces, el desarrollo tecnológico que se requiere para hacer ese progreso, sí es verdad que tiene muchas veces efectos secundarios positivos, porque se desarrollan tecnologías que se pueden aplicar en otros ámbitos. Entonces, eso sí que es un segundo beneficio que sacamos de este tipo de estudios. ¿Y cómo funciona un telescopio, Matilde? Bueno, un telescopio, así por decirlo más resumidamente, un telescopio es como tener un ojo muy grande, realmente, ¿no? O sea, si uno se mira al espejo, pues ves que lo que deja pasar el iris de luz que llega a nuestros ojos, pues es pues lo que entra por un círculo que tiene un diámetro de unos pocos milímetros. El telescopio lo que hace es que en vez de que entren solo esos fotones, esos rayos de luz que nos llegan de las estrellas, pues llega una cosa que podría ser de varios centímetros, si son estos telescopios refractores o reflectores que vemos a veces en las tiendas de óptica ya así más astronómicas. Y luego ya en la parte profesional, pues entonces ya vamos a aperturas de metros. Por ahora, digamos que estamos trabajando con telescopios de hasta el orden de 10 metros, por ahí también se quiere pegar un salto. Entonces, el telescopio esencialmente lo que hace es eso, es en unas condiciones, porque también se busca un emplazamiento adecuado para que llegue bastante luz, que la propia atmósfera no nos la quite, pues se trata de recoger lo más posible de luz de las estrellas para poder analizarlas mejor. Pero esencialmente es eso, yo lo diría que es como abrir el ojo muchísimo. En Andalucía tenemos varios telescopios y usted es directora del Instituto de Astrofísica. ¿En qué misiones está participando actualmente su instituto? Pues bueno, yo aquí hay una distinción también porque esta parte de los telescopios, hay telescopios en tierra y telescopios que se lanzan al espacio. Esto va un poco en función del tipo de estudios que se quiera hacer. La atmósfera, como todos sabéis, el aire imprescindible para respirarlo nos protege de ciertas radiaciones, de unas dañinas, como las de más longitudes de onda más corta, otras pues por la propia estructura de la atmósfera. No es que sean dañinas, pero sí que es opaca. Entonces es necesario trabajar para estudiar en astronomía pues estrellas, galaxias, de una forma completa. Se trabaja a veces simultáneo, pero de cualquier manera complementando desde tierra y desde el espacio. Entonces desde tierra
bueno, los observatorios que tenemos aquí en Andalucía, a menos de 40 kilómetros. ¿Cuántos hay para hacer un repaso un poco del mapa de observatorios de Andalucía? Pues tenemos, empiezo por el que está más cerca, ¿no? El de Sierra Nevada, que está aquí. Si miráis hacia la sierra, se ve sobre todo el radiotelescopio, que es de otro centro de astronomía, aquí también en Granada, un centro internacional hispano, franco-alemán. Y luego está el Observatorio de Sierra Nevada, que tiene 2 telescopios aquí. Esto, cuando hablaba antes del diámetro, de la cantidad de luz que deja pasar, pues de 90 centímetros de diámetro, el espejo del más pequeño, bueno, de uno de los 2 telescopios que se ven más, ¿no? Y de 1,5 metros el otro. Y luego tenemos en Almería el Observatorio de Calar Alto, que tiene varios telescopios. Ahí hay 5 telescopios y el más grande tiene un diámetro de 3,5 metros. Ese es el más grande de toda la península. Estos son los más grandes. Luego hay otros emplazamientos en Andalucía en los que también hay telescopios. Tenemos en el Arenosillo, en Huelva, hay un telescopio robótico. En un centro del CSIC de Málaga, que aunque no es de astrofísica, también tenemos otro telescopio de estos robóticos. Y hay ya observatorios con telescopios todavía más pequeños en algunas otras regiones, por la parte, por ejemplo, de la Sagra. En fin, es que Andalucía en ese sentido es un poquito especial, porque un observatorio necesita fundamentalmente que se cumplan 2 requisitos. Uno es el número de noches despejadas, lo cual es un poco evidente, ¿no? Trabajamos en el óptico, entonces las nubes que vemos a simple vista también nos impiden trabajar por la noche, si las hay. Y luego necesitamos sitios altos. Entonces el sur de España en ese sentido es privilegiado, porque tienes zonas montañosas que llegan a 2.000 o 3.000 metros de altura. Aquí en Sierra Nevada quizá ya es el culmen, ¿no? Y por la parte de Almería llega también como a 2.000 metros. Y entonces nos une un cielo limpio que vemos desde montañas que están un poquito alejadas de ciudades, y luego la parte del número de noches despejadas. Eso... Hemos juntos una buena calidad del cielo en Andalucía. Sí. Eso, vamos. Y para seguir protegiendo ese cielo tan importante de buena calidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué es tan importante la conservación del cielo y la protección de la contaminación lumínica? Sí, claro. La cuestión es que ahora en las ciudades pues vamos teniendo cada vez más posibilidades de tener pues muy iluminadas vías de acceso, la ciudad misma, calles, y esto tiene el pequeño inconveniente de que si esa luz no se enfoca a los sitios en que de verdad se necesita, ¿no? Las calles o el suelo en las aceras, ¿no? Sino que se lanza a lo mejor en parte al exterior, afuera, el brillo del cielo, o sea, las estrellas ya dejan de llamar tanto la atención, y de hecho, como lo habréis visto muchas veces en los núcleos poblados muy iluminados, el cielo, lo que son las estrellas y objetos más débiles, pues son difíciles de ver. Entonces, la verdad es que nosotros nos llevamos una alegría muy grande, bueno, estuvimos también participando en que se lograse, cuando la Junta de Andalucía sacó en agosto del 2010 una ley para protección no solo del cielo, porque ahí lo que se trata de luchar con esta ley es contra contaminación lumínica, pero también sonora. Entonces nosotros, la parte de contaminación lumínica, no es... Esto es un trabajo en proyecto, ¿no? Pero ya el hecho de que exista una normativa, se empiece a legislar, pues un paso muy grande que se ha dado. Y en ese sentido yo creo que es... Igual que decía antes que las zonas montañosas y la cantidad de noches despejadas al año son puntos a favor, ahora mismo esa protección del cielo de Andalucía es otro punto más a favor de la astronomía en esta región. Pasamos ahora a su centro. ¿En qué misiones participa? Sí, eso que nos habíamos quedado, es verdad, pendiente con la parte... Había mencionado de los observatorios y lo de que a veces hay que irse al espacio, y es verdad. Y entonces nosotros estamos involucrados tanto en desarrollo de instrumentación. Estos aparatos que digo, ¿no?, se colocan debajo del telescopio para que esa foto o ese estudio más fino que hacemos de la luz pues se pueda hacer con mayor precisión. Pues trabajamos tanto en instrumentos para tierra, como por ejemplo una cámara infrarroja que estamos haciendo para los 2 telescopios de Calar Alto,
y otro instrumento ya un poquito más elaborado. Bueno, la cámara no es sencilla, pero es que el otro instrumento es todavía más complicado, que se tiene como objeto estudiar, bueno, buscar planetas en torno a estrellas más pequeñas que el Sol y que estén a menos de unos 1000 años luz del Sol. Y luego por la parte de misiones espaciales, pues ahí participamos en varias, y voy a decir varios nombres, pero no penséis que esto, vamos a ver cómo lo explico yo. Una misión espacial es, bueno, la misión en sí es un proyecto muy serio, muy grande y requiere muchos recursos humanos y económicos. Dentro de cada misión hay varios instrumentos, estos aparatos de medida que mencionaba, ¿no? Igual que el telescopio, pues la misión espacial también consta normalmente cada una de varios. Entonces, como hay tanto trabajo detrás de estos proyectos, se hace una división en lo que se llama paquetes de trabajo. Entonces, uno a lo mejor se dedica a hacer la rueda de filtros de un instrumento que va en una misión, por ejemplo, a Júpiter, ¿no? Entonces yo ahora voy a mencionar en qué proyectos participa el instituto, y nosotros participamos así, ¿no? Participamos encargándonos de algunos paquetes de trabajo de algunas de estas misiones. Entonces, por ejemplo, vamos a ir desde más cerca del Sol hasta más lejos. Bepi Colombo es una misión que va a ir a Mercurio. Uno de sus instrumentos es Vela. Entonces nosotros trabajamos en uno de los desarrollos, uno de los paquetes de trabajo de esta misión. Para Marte, ExoMars, esta es una misión que va a hacer un estudio en la atmósfera marciana, en concreto el instrumento en el que participamos nosotros, NOMAD, va a estudiar parte de esa composición. Otra misión en la que estamos involucrados es en JUICE, que va a estudiar satélites en torno a Júpiter. Luego también tenemos Marco Polo. Esta es una misión cuyo objetivo es traer de vuelta a la Tierra una muestra que no esté alterada de un asteroide de los que tiene órbita cercana a la Tierra. Y yo creo que con esto le hemos dado un repaso a todas, pero eso, o sea, lo que quiero comentar es que estos trabajos son muy grandes y se necesita de la colaboración de astrónomos diseñando la parte, digamos, requerimientos científicos, y también de ingeniería, y ahí es donde necesitamos colaborar con ingenieros de distintos centros, porque un solo centro no tiene personal para llevar a cabo todo el trabajo. Pasamos a hablar de un tema que interesa mucho a nuestros internautas y que han planteado algunas preguntas, que son los asteroides y meteoritos. Quizás por esa cercanía de fecha del pasado 15 de febrero, que ese asteroide pasó muy cerquita de la Tierra, que precisamente se había descubierto desde aquí, desde el Observatorio de la Sagra. ¿Qué tuvo de especial ese cuerpo y por qué fue tan mediático? ¿Por qué llamó tanta atención? Bueno, tuvo de especial la distancia, o sea, pasó a 28.000 kilómetros. Esto es más o menos la 10ª parte de la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, pasó muy cerca de la Tierra y se registró. Entonces, aquí los dos puntos son importantes, ¿eh? Uno es el hecho de que haya pasado tan cerca y el otro es que nos hemos dado cuenta, porque para detectar estos cuerpos, a ver cómo lo explicaría yo, o sea, hay que tener muy preparados. El cielo es increíblemente grande. A lo mejor esta es la frase con la que hay que empezar diciendo esto. No, y es verdad, uno piensa, los astrónomos haciendo fotos con los telescopios del cielo, y se imagina que en una foto sale medio cielo. Pues no, la Luna ocupa, vamos a ver, tiene un diámetro de como medio grado, ¿no? O sea, que si uno extiende el pulgar, tapa la Luna entera, ¿no? Pues yo no sabría decir exactamente, como 10 años o así, o un poquito más, que los astrónomos se regocijaban de tener cámaras que llegaban a cubrir la Luna entera. O sea, y eso ha sido un súper éxito. Esto supone que estos detectores que hay en las máquinas de fotos que tenemos ahora todos en los móviles, que son muy chiquititos, porque si no ya no sería el móvil como es, pues se unen muchos de estos, o sea, poniéndolos en serie y luego varias columnas, y se diseña toda una electrónica para que se pueda leer eso a una velocidad decente. O sea, me refiero a que no tenga uno que hacer la foto en 1 minuto y estar esperando 4 a que se lea. Pues haciendo este tipo de estructuras se ha ido llegando a conseguir cubrir tamaños que para los astrónomos resultan tan gigantescos como
casi toda la Luna. O sea que cuando se hacen estudios de estos en los que hay un objeto que es muy débil y que en principio no sabemos, ¿no?, por dónde está orbitando, hace falta tener como preparados muchos telescopios o estar haciendo un barrido del cielo, que es lo que se diría, bastante detallado. Entonces, son muy difíciles de detectar. Ahora ya sí se van detectando. Entonces, lo llamativo ha sido tanto lo de que pase cerca como lo de que se ha detectado. ¿Y hay programas específicos para esa detección? Sí, ahora sí ya va viendo. Bueno, estos programas específicos sobre todo han conseguido financiación por el, entre comillas, ¿no?, temor de que objetos de estos lleguen a pasar realmente muy muy cerca a la Tierra. Entonces sí los hay, ¿no? Entonces tenemos estos Linear y el Space Watch, que es como el cielo vigilante del cielo. Vamos, hay series, ¿no?, de programas que se dedican a buscar objetos que pasan muy cerca de la Tierra. Sí. ¿Y realmente hay peligro de que haya algún impacto de alguno? Bueno, esto es muy difícil de responder porque aquí tenemos el problema de la baja probabilidad, gracias a Dios. Ya volvía al requisito este de los planetas que tienen que haber barrido de cuerpos su órbita y que la Tierra, por suerte, se ha encargado de hacerlo ya hace mucho tiempo, pero sí que sigue habiendo cuerpos que sin que anteriormente su órbita pasase cerca de la Tierra por una perturbación caen, en un momento dado pues llegan a pasar, sí, muy cerca. Pero vamos, que sobre probabilidades, esto yo ahora mismo no puedo Porque decir nada. el mismo día que ese asteroide pasaba tan cerquita, cayó un meteorito en Rusia que causó varios heridos de carácter leve. ¿Y de dónde proceden esos meteoritos? Sí. Este meteorito, el de Rusia, bueno, primero decir que no tiene nada que ver con el otro asteroide. O sea, eso sí que fue una casualidad descubrir uno pasando muy cerca y el impacto del meteorito en la Tierra. El meteorito que cayó en Rusia, ese ahora ya se va sabiendo que viene de un grupo de asteroides que orbita o que pasa cerca de la Tierra. Y a su vez esos vienen del cinturón principal de asteroides. Este seguro que conocéis, entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides, ¿no? Esto en principio pues son cuerpos que tienen ahí su órbita estable. Pero lo que sí ocurre es que el sistema solar en ese sentido está todavía un poco vivo, vamos a llamarle esto. O sea, no todo el mundo está siempre en su sitio. Entonces hay determinadas configuraciones de Júpiter, Sol y posición de algunos de estos cuerpos en el cinturón de asteroides o con Saturno, que puede provocar un tirón sobre uno de estos cuerpos de los asteroides y sacarlo de su órbita. Y entonces, en ese caso, puede dejar de pertenecer ya al cinturón principal de asteroides y pasar a ser uno de esos asteroides con órbitas que pasan cerca de la Tierra. Y entonces lo que se va calculando ahora es que probablemente ese es el origen. Esto sale porque gracias a todos los vídeos y a las observaciones que ha ido haciendo la gente desde distintos lugares de la Tierra de un mismo evento, se puede trazar la órbita, bueno, la velocidad y la órbita que va siguiendo, y de ahí nos vamos hacia atrás y es como ha salido lo de que viene de ahí. Es como hacer la película del evento, ¿no? Sí. Y en el caso del asteroide que pasó tan cerquita a la Tierra, ¿cuántas veces orbitan tan cerca de la Tierra? ¿Es un hecho excepcional? ¿O hay una periodicidad? Yo esto ahora mismo... La cuestión, pienso yo, ahora mismo no puedo responder así directamente a esta pregunta. Hay que tener más información en el sentido de que este es el primero de estas características que hemos podido seguir así de bien. Hombre, un punto, digamos, de información, ¿no?, sobre este tema es que la distribución de cuerpos en el sistema solar, ¿cómo diría yo?, aumenta muy rápido cuando vamos disminuyendo la masa de los objetos que estamos estudiando. Por ejemplo, si pasamos entonces de que midan unos metros a que midan solo 1 metro, a que midan 10 centímetros, la frecuencia se dispara, ¿no?, en el sentido de que cuanto más pequeños, pues más hay. Entonces, ahí tenemos. Pero vamos, que vamos a tener que ver qué dicen estos seguimientos que se van haciendo de objetos cercanos. Hoy es el Día Mundial de la Mujer y no podía ser de otra manera. Hay internautas que han preguntado pues por astrónomas de la historia, que la que más suena es Hipatia de Alejandría, pero
¿Tú con cuál te quedarías? ¿Qué astrónoma histórica elegirías? Sí, bueno, hay toda una serie, ¿eh? Porque yo no sé, bueno, la astronomía que atrae y que luego, vamos, o sea, que sí que hay. Yo quedarme, pues yo sinceramente me quedo con alguien a quien he podido conocer personalmente, aunque es solo a distancia, que es una astrónoma francesa, Catherine Cesarski, ha sido la primera mujer en ser la directora general de ESO. ESO es el Observatorio Europeo del Sur. Esto es un organismo que engloba a, no todos todavía, pero una buena parte de los países europeos, y el objetivo ahí era aunarse, ¿no? Y conseguir fondos, bueno, y el conocimiento y lo que se aporta desde los países a nivel tecnológico para construir telescopios y su instrumentación en el hemisferio sur. Este es el cielo, como podéis imaginar, vivimos como una especie de naranja, ¿no? Entonces, el cielo que se ve desde el hemisferio sur no es exactamente el mismo que se ve desde el hemisferio norte. Entonces, esa zona estaba menos estudiada, esa zona del cielo menos estudiada. Entonces, ya hace como 50 años surgió esta iniciativa. Entonces, es un organismo, por tanto, internacional, que ha ido consiguiendo tener mucho peso por la calidad de las instalaciones y los trabajos que estaban saliendo. Entonces, hace unos años, el puesto de director general es un puesto por un periodo de años, y van turnándose entre los distintos países miembros, pero bueno, un puesto al que hace falta, o sea, que es muy difícil, ¿no?, de llegar a esto. Entonces, esta señora fue hace unos años la directora general. Hoy es un día también, Matilde, de cifras, de ver cuánta representación hay de mujeres en ciencia, y preguntan que si la representación que es menor en ingeniería o carreras como arquitectura de las chicas, de la mujer, también ocurre en astronomía, si eso se traslada a ese ámbito de conocimiento. Pues yo, a raíz de la experiencia mía de trabajar aquí en el instituto y de conocer compañeros en otros centros en España, yo diría que en astronomía ahí la proporción es más favorable, en el sentido de que nos acercamos más al 50%, sin alcanzarlo, pero más alta que que en campos como pueden ser arquitectura. Yo conozco menos, pero de la ingeniería. Si en astronomía, por ejemplo, puedo comentar la proporción un poquito de nosotros en el Instituto de Astrofísica. Nosotros somos 200 personas y cuento absolutamente a todo el mundo, ¿no? Entonces, de ahí podríamos decir que más o menos un tercio son mujeres. La proporción no es completamente homogénea en todo el instituto, en el sentido de que la parte de ingeniería, otra vez, tiene menos mujeres, o sea, tiene un porcentaje todavía más reducido que este tercio que digo, no tercio de mujeres, 2/3 de hombres, aunque en los últimos 4 años la cosa está cambiando, ¿no? También. Y en la parte de administración, servicios generales, la proporción es mayor, más que un tercio. En la parte científica es en la que quizás sí se nos queda así como en un tercio. Pero, o sea, que dentro de lo que es la física sí llamamos un poco la atención, y con las ingenierías también, pero solo un poco. Y antes de pasar a las preguntas en la sala, ¿qué formación o qué capacidades son necesarias para ser astrónomo y trabajar en este ámbito? Bueno, a nivel de estudios se puede entrar por la parte de físicas. Bueno, eso fue lo que yo hice. Y entonces hay universidades que dan incluso una especialidad, ahora un máster, ¿no?, de astrofísica. Se puede entrar por matemáticas. Aquí la cuestión es que uno estudie lo que más le guste. Yo creo que esto a lo mejor es una cosa que se va a repetir bastante a lo largo del día de hoy, pero lo más importante es que uno estudie lo que más le guste. Y si, por ejemplo, quiere entrar por la parte de ingeniería, también se puede. La astrofísica, o sea, lo que es la parte, digamos, más de observacional, esto, pues sí, o sea, físicas, también matemáticas. Pero también se puede entrar por la parte de desarrollos de instrumentación, estos aparatos de los que hablaba antes, tanto para telescopios en tierra como para misiones espaciales. Y ahí hay toda una gama, o sea, se puede entrar por la parte de óptica, de mecánica, dentro de mecánica también cosas de criogenia, electrónica, informática. La informática hoy en día en la astronomía juega un papel esencial. O sea, la cantidad de datos que llegan con los nuevos detectores que se van desarrollando
O sea, es imposible que el manejo de datos, el análisis, se haga como se hacía antes, un poquito al principio más a mano, después ya con ordenadores más personales, de forma individualizada. Entonces, se está dando un salto, ¿no?, a manejos de base de datos, programas para calibrar y analizar los datos, y la informática juega un papel esencial. Entonces, yo creo que que a uno le guste la astronomía no significa necesariamente que tenga que entrar por físicas, que es muy bonito, pero se puede entrar por otras áreas también. Pasamos a continuación a las preguntas de los asistentes que tenemos aquí hoy en la estación experimental del Zaidín. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie se anima? Venga, atreveros, valientes. Espera, te acercan el micro. Por animar un poco, no me he enterado muy bien. Esas perturbaciones que dices que existen y que determinan que se salgan de su órbita, ¿a qué son debidas? ¿Son naturales o de alguna manera nosotros estamos interfiriendo en provocando algún tipo de perturbación? No, eso es completamente natural, sí. Esto ya es entrar en el campo de lo que se llama mecánica celeste, pero a ver cómo podrías explicarlo. O sea, el esquema sencillo que se entiende es el de, por ejemplo, un sol, una estrella en torno a la que orbita un único cuerpo, ¿no? Entonces, una órbita muy estable, bueno, por no decir prácticamente perfectamente estable. En el momento en que en el sistema empiezas a meter más cuerpos, como sería el considerar, por ejemplo, vamos a empezar que tienes el Sol y Júpiter, que es el que más llama la atención porque más grande con diferencia de los planetas. Entonces es una órbita muy estable. Luego metes Saturno y entonces ya tienes un sistema que es más difícil de estudiar y que puede estar sujeto a ciertas perturbaciones, porque ya no es la interacción solamente de Júpiter con el Sol o de Saturno con el Sol, sino que también pueden interaccionar Saturno y Júpiter entre ellos. Entonces, cuando ya vas metiendo cada vez más cuerpos en este modelo, así que estaba yo contando simplificado, del sistema solar, entonces te vas encontrando que las interacciones entre los otros cuerpos pueden alterar la órbita de cuerpos, por ejemplo, más pequeños necesariamente. Entonces hay momentos en los que una órbita que durante mucho tiempo había sido estable se da una cierta configuración, ya el asteroide en cuestión sufre una atracción gravitatoria del Sol y luego, por ejemplo, uno o dos de estos planetas más grandes y sale de su órbita. Sí, pero es un fenómeno natural, sí. Hay cosas muy curiosas, ¿eh? El otro día hablando con alguien sobre cosas bonitas de astronomía, hay dos satélites, que no sé si son de Júpiter o de Saturno, que orbitan muy cerca en torno a su planeta y en un momento dado uno va por dentro y otro por fuera, muy cerca. Y en un momento dado se intercambian posiciones y al cabo de un tiempo vuelven a la posición inicial, y entonces esto parecería efectivamente, ¿no?, que hay alguien detrás haciendo algo. No, esto es de la propia atracción gravitatoria la que lo explica todo. Sí. ¿Más preguntas? Hola, bueno, primero enhorabuena, Matilde. Me ha encantado la definición de una mujer con los pies en el suelo y los ojos en el cielo, porque con todo lo que ello implique. Bueno, me cuestiono muchas veces qué dependencia tiene la vida humana realmente de una sola estrella, ¿no? Y esa dependencia, o sea, ¿qué ocurriría si un día se apaga el sol? Por un día solamente. ¿Qué tanta dependencia tenemos de esa estrella? Yo creo que esto es como un niño súper chiquitito que sin su madre no es nadie. Dependemos para todo. O sea, bueno, el Sol, un poco ligado a lo que comentaba antes, porque es vamos a decirlo así, la fuente de estabilidad en el sistema solar. O sea, está todo organizado para que el Sol esté en su posición. Esto es teniendo en cuenta, bueno, como decías, que se apague, yo estaba pensando incluso que desapareciera. No, por la parte de brillo, de la luz que nos llega,
toda la temperatura que tenemos en la Tierra, todo es completamente... Vamos a ver. Sabemos que tenemos el núcleo de la Tierra, está fundido y entonces ahí hay una pequeña fuente de calor, pero la temperatura, digamos, que tenemos nosotros, aquí todo está debido al Sol. Entonces yo diría que muy, muy dependientes. De hecho, tan dependientes que no solamente es cuestión de que no se apague, sino que pequeñas fluctuaciones en el brillo del Sol, porque esté atravesando el propio Sol una etapa de más inestabilidad, la notamos un montón. Nosotros es que somos muy delicados. Una variación de 10 grados en la temperatura media es una exageración como seres humanos. Para una estrella que está a 6.000 grados en la temperatura de su superficie, que de repente una región se le enfría un poco y la cosa pase por un bache, al Sol no le afecta para nada, así que luego se recupera. Pero nosotros, al que le toca vivir durante esas décadas, lo pasa fatal. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo una duda sobre el planeta Plutón, ¿no? Dijiste que una de las características que tiene un planeta es que su órbita haya limpieza, ¿no? En el caso de Marte, no sé si estoy equivocada, no sé si eso todavía se da, tiene muchas marcas de haber colisionado meteoritos y esteroides. Entonces, por ejemplo, Plutón, quería saber si la única característica es que no tenía su órbita limpia o también el tamaño, porque últimamente, ¿qué ha cambiado para que se vuelva a considerar planeta? Bueno, en Plutón lo que juega más papel ahora para clasificarlo como planeta enano en vez de planeta como el resto es ese haber barrido la órbita, o sea, ese no haber barrido la órbita. Bueno, y es que de hecho lo que hay a la distancia de Plutón se van encontrando ya más cuerpos de un tamaño parecido al suyo. Una proporción muy importante de cuerpos con masa más pequeña, pero ya unos cuantos con masa más parecida. Entonces, porque los otros dos criterios sí que los cumple perfectamente. O sea, sí tiene masa suficiente y de hecho las imágenes, lo que vamos sacando, sí confirma que la masa que tiene le ha permitido durante su formación adquirir esa forma esférica. Eso sí. En cuanto al hecho de lo de Marte, habría que consultar. Mira que aquí a unos poquitos kilómetros en el instituto tenemos a varios auténticos expertos en Marte, pero un punto que yo lo pongo sobre la mesa porque a lo mejor sí que juega aquí un papel es que la atmósfera de Marte es muy muy tenue. En la Tierra, entre el agua y el viento se han encargado de erosionar casi todos casi todas las huellas de impactos de meteoritos, esto. Entonces ahí habría que ver si eso también ha jugado un papel. Más preguntas. Buenas tardes. ¿Existe en Andalucía alguna participación en proyectos sobre astrobiología? Pues, vamos a ver. Yo no sé. O sea, tenemos proyectos de los que van a ir a Marte y sí, pero yo ahora sí estoy hablando muy de memoria, ¿eh? Estamos estudiando, yo creo que siempre, por ejemplo, este estudio de la atmósfera de Marte, que lo que pretende, bueno, esto es uno de los instrumentos que va en la misión a Marte, que está buscando trazas de elementos en la atmósfera. Pero si no me equivoco, el estudio es puramente, digamos, atmosférico, físico-químico. Y sí hay colaboraciones con el Centro de Astrobiología, pero son más... Sería una etapa previa, yo creo, a la que es puramente astrobiología, porque es, por ejemplo, el estudio que queremos hacer para detectar planetas en torno a estrellas muy pequeñas en el entorno solar. Sí que es verdad que el objetivo siguiente, una vez identificados planetas de tipo rocoso, es buscar trazas en la luz que nos llega de la suma planeta más estrella, ¿no? Buscar huellas de elementos en las atmósferas, ¿no? Todo... Hay un objetivo final que es tratar de identificar si hay planetas habitables por la distancia a la que estén de su estrella y por la composición de su atmósfera. Pero a mí ahora mismo me daría un poco de miedo de clasificar esto de astrobiología porque yo creo que son pasos bastante preliminares. ¿Más preguntas? Ahí al fondo.
Un segundo. Un segundo que está te acerquen llegando el micrófono. Mira, que yo quería decir que qué beneficios tenemos nosotros las personas en conocer a lo mejor galaxias, ¿no? O planetas tan lejanos. A lo mejor los cercanos del sistema solar sí tenemos beneficios, a lo mejor de ver algún asteroide o algo, pero de más general de galaxias y planetas más lejanos, ¿qué beneficios tenemos nosotros? Beneficio así más directo a la astronomía le pasa mucho que está el del conocimiento, ¿no? El de entendernos. Por ejemplo, todo esto del origen del sistema solar no sale solo de estar buscando meteoritos muy primitivos en los que haya restos de lo que era la composición original, sino que observando estrellas que son como el Sol, pero en vez de con 5.000 millones de años, con 1 o con medio millón de años, pues, y teniendo una masa muy parecida a la de la estrella, a la del Sol, entonces ahí entendemos cómo nos hemos formado nosotros. Ya lo de las regiones, es de verdad que de galaxias y objetos más lejanos es conocimiento. O sea, conocimiento. La única contribución, digamos, que notamos luego nosotros, la única ventaja que sacamos en el día a día, así por decirlo muy bruscamente, ¿no? Sería la de la parte tecnológica. O sea, hay desarrollos que en principio no se hacen porque a la industria no les resulta rentable, pero que un equipo de investigación sí tiene gente cualificada que en un momento dado está pretendiendo tener pues, un detector de determinadas características, no sé qué, y como, vamos a decirlo así, mejor, efecto secundario, surge un dispositivo o algo que una vez que ya está desarrollado en un centro de investigación, ya el que se desarrolle en la industria es más fácil porque ya no es cuestión de estar haciendo la búsqueda, sino que ya se sabe porque se ha hecho un prototipo que hay que fabricarlo de esta manera. Todavía a lo mejor no es rentable comercializarlo, pero ya la industria sí puede dar ese paso de, sabiendo cómo hay que hacerlo, convertir el proceso de fabricación en un proceso rentable y ya entonces comercializarlo. Esa sería, pero es cierto que es una aplicación de la variante, de la parte tecnológica. No, o sea, nosotros ahora mismo saber que en la galaxia de Andrómeda pues hay ciertos tipos de estrellas o que en un momento dado de su evolución ha sufrido un impacto con otra galaxia más pequeña que pasó cerca, eso es conocimiento. ¿Más preguntas en sala? ¿Otra? Hola. Plutón dejó de considerarse planeta, ¿no? Entonces, ¿puede volver a ser algún día? ¿O pueden aparecer otros que lo sean? Bueno, que aparecer otro que lo sea sí podría ocurrir. Vamos a ver, ahora mismo cuanto más lejos estamos del Sol, más difícil es detectar los objetos. Entonces, que a lo mejor hubiese otro más lejano, mucho más lejano y suficientemente grande para tener esa forma esférica y que tenga barrida la órbita. Hombre, va siendo más difícil por lo que comentaba antes de mecánica celeste. Esto se llama el estudio que es capaz de explicar y predecir, ¿no?, el movimiento de los planetas. Entonces, para que haya un cuerpo muy grande ahora mismo en el sistema solar, que fuera muy oscuro y que por eso no lo hayamos visto, sí que es verdad que como dejaría ahí una huella por atracción gravitatoria, pues, está bastante descartado. Entonces, en ese sentido, pues lo único que nos quedaría sería un planeta súper lejano. En cuanto a que Plutón cambie su estatus, vamos a ver, aquí tenemos el problema, mira que de esto habíamos hablado en alguna ocasión, que las ciencias, para poder empezar a estudiar algo, lo primero que tienes que hacer es clasificarlo. O sea, cuando no tienes ni idea de qué va algo, lo mejor es empezar a trocearlo para ver en qué consiste, ¿no?, lo que estás estudiando. Y esas primeras clasificaciones pueden ser las más acertadas o no, y entonces a veces se reorganiza. Entonces, en astronomía, todavía esa fase que se llamaría taxonómica, ¿no?, de clasificación, pues coexiste con los avances que se siguen haciendo. Entonces, nosotros somos los que, para entender, marcamos esa línea divisoria, pero la naturaleza, es un continuo. Entonces, hay planetas. Puede haber planetas desde un tamaño muy grande, de hecho varias veces el tamaño de Júpiter, hasta, pues bajando en esta cadena llegamos a cualquier piedra pequeña que esté orbitando realmente, con esa forma esférica en torno al Sol. Entonces es un continuo. Entonces nosotros somos los que marcamos la línea divisoria.
Ahora mismo, la dificultad que yo veo de cara a volver a que Plutón fuese otra vez un planeta es el tema este de que a una distancia parecida y en órbitas similares hay otros cuerpos de tamaño parecido y otros más pequeños, y eso ahora mismo ya eso no se cambia. O sea, me refiero, pasaría mucho tiempo para que el sistema solar cambiase en alguna cosa de estas. En el lapso de tiempo que nosotros manejamos de vida, a nivel de lo que es naturaleza, no va a haber ningún cambio. Y en los criterios, pues vamos, en resumidas cuentas, que lo veo difícil. Lo que sí es importante es entender que estas clasificaciones tienen esa parte de continuo, que nosotros lo dividimos por entenderlo mejor, pero de hecho pues se ha tenido que crear esta categoría de planeta enano para dar cabida a todos esos cuerpos que del estilo de Plutón pues tienen un tamaño más grande que la mayoría del resto de los cuerpos menores del sistema solar. ¿Alguna otra pregunta? Ahí al fondo. Gracias. Bueno, dos cositas, si se me permite. La primera, respecto a lo de astrobiología, si no estoy mal informado, me parece que en Huelva, en el Centro de Astrobiología de Río Tinto, el microbiólogo Ricardo Amil sí está trabajando con bacterias extremófilas, con ambientes muy parecidos en Marte, pero aquí en Huelva. Y lo segundo, bueno, le preguntaría millones de cosas, pero por preguntar algo que me llama la atención, ¿es posible que nuestro sistema solar esté compartiendo material con otros sistemas estelares? Pues igual que a lo mejor dos átomos pueden compartir electrones, ¿es probable que material propio nuestro sea intercambiado con otros sistemas y vuelva? Pues bueno, primero muchísimas gracias por la puntualización, por el trabajo de Ricardo Amils. Vamos a ver, el sistema solar... la respuesta que yo daría es que no compartimos material con nadie más, ya verás. Estamos muy lejos. O sea, con quien podríamos compartir sería con otra estrella que tuviese también su sistema planetario y que los cinturones estos, por ejemplo, nuestros cinturones de asteroides, los más lejanos, ¿no? Donde están ya transneptunianos, o sea, más allá de Neptuno, a distancia de Plutón, te refieres que se acercase a lo que fuese la zona más externa de otro sistema solar. Pero el problema es que a esas distancias, me refiero, estamos hablando, por ejemplo, de la Tierra a Plutón, son como 40 unidades astronómicas, o sea, 40 veces la distancia que hay del Sol a la Tierra, para que así nos hacemos una idea, ¿no? La distancia que hay a la siguiente estrella de la que nosotros tenemos noticia, que es un poco debilucha, todo hay que decirlo, es como del orden de 200.000 unidades astronómicas. O sea, el Sol, la Tierra, una unidad para referencia, a 40 veces Plutón y a 200.000 unidades de estas la siguiente estrella. Entonces, y entre medias no se sabe que haya nada más. En la dirección esa de esa estrella, porque en otras direcciones todavía nos separa una distancia más grande a las primeras estrellas, ¿no? En esa distinta dirección. Así que yo creo que es muy improbable que nosotros compartamos, o sea, por ejemplo, que alguno de estos cuerpos más alejados del Sol de vez en cuando también orbitase en torno a otra estrella. Matilde, nos quedamos sin tiempo por el interés de la conversación. Pues hasta aquí Café Conciencia, Mujeres Andaluces en la Ciencia. Agradecer a Matilde su intervención y su agradable conversación, y recordamos que podéis ver, si no habéis podido seguir esta charla, esta conversación, estará próximamente en el canal YouTube de la Fundación Descubre. Muy buenas tardes.